Hermanos, hermanas, buenos días. ¿Cómo estamos esta mañana? Amén. Ya estamos. Ya estamos, lo demás es ganancia. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a continuar con este estudio que hemos llevado ya por 4 semanas. Vamos a continuar viendo cómo es que la palabra de Dios edifica nuestras vidas. El tema no es una pregunta, el tema es una confirmación de cómo en realidad la palabra de Dios puede seguir edificando nuestras vidas en el día a día. Esta mañana vamos a hablar del tema de la obediencia. Obedece la palabra de Dios. Así de que con eso en mente vamos en oración. Oremos. Bendito Dios Padre amado, te damos las gracias por un día más, por esta oportunidad que tú nos das de estar aquí esta mañana como parte de tu iglesia, Padre. Te damos gracias, Padre, por lo que tú sigues haciendo, por lo que ya has hecho, Padre, a través del tiempo, a través de la historia, a través de nuestro pasado. Bendito Dios, pero sí, tú nos sigues invitando, Padre, a través de estos estudios a no tan solo oír la palabra, a no tan solo estudiarla, a no tan solo meditar en ella, sino que sí nos llamas a ir en obediencia, a practicarla. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos en esta mañana. Te pedimos, Padre, que seas tú quien nos guíe, que nos oriente, Padre. Que en realidad podamos, Padre, estar obedeciendo el llamado de tu palabra. El estar intercediendo por aquellos que están en necesidad. El estar intercediendo por aquellos que están en enfermedad. El estar intercediendo, Padre, por aquellos que aún no te conocen. El estar intercediendo por aquellos que tal vez ya te conocen, pero se han apartado. Bendito Dios, el estar intercediendo por aquellos que tienen ese grave problema de no saber que tienen un problema. Bendito Dios, te pedimos que pongas nuestra mente, nuestro corazón listos y dispuestos para oír tu palabra, así como lo dice tu palabra en Santiago. Que estemos listos, Padre, para oír. Bendito Dios, te pedimos que seas tú quien nos guíe, nos dirige, y que sea, Padre, tu Santo Espíritu hablando a nuestra mente y corazón en esta mañana. Todo esto, Padre, lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, hermanas, estamos esta mañana vamos a estar en el libro de Santiago, exactamente. En el libro de Santiago, capítulo 1, verso 19 en adelante. Y ese es el tema de esta mañana. Obedece la palabra de Dios. Obediencia. Recordemos que Dios mismo le dice a su pueblo en algún momento: yo ya no quiero sacrificio. Yo ya no quiero sacrificio. Lo que quiero es obediencia. Y ese es el tema de esta mañana, obediencia. Obedece la palabra de Dios. Estamos en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 19 en adelante, para ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de este tema. Una pregunta, hermanos, para comenzar como siempre. ¿Qué se logra con la ira? Nada. Amén, hermano. Sí, eso sí se logra. ¿Qué podríamos en realidad obtener nosotros de la ira, de enojarnos, de molestarnos? Porque ciertamente hay situaciones en la vida que tal vez nos ponen en esa situación de enojo, de molestia.
Pero al final de cuentas, ¿cuál es el resultado de eso? ¿Qué ganamos? Una enfermedad. En otras palabras, podríamos decir que el resultado no es bueno. ¿Ah? Entonces, tenga en mente esa pregunta. Mire lo que nos dice el escritor. La práctica es la acción que se desarrolla al aplicar ciertos conocimientos. La práctica es la acción que se desarrolla al aplicar ciertos conocimientos. ¿Cuántos de nosotros tenemos conocimiento de algo? ¿Ah? En nuestros lugares de trabajo tenemos conocimiento de muchas cosas. En nuestro hogar tenemos conocimiento de muchas cosas. En la iglesia tenemos conocimiento de muchas cosas. Porque venimos el domingo a la iglesia. Porque algunos otros venimos los miércoles a la iglesia. Porque algunos otros vienen los martes a la iglesia. Porque algunos otros vienen los jueves a la iglesia. Porque algunos otros estudian la palabra de Dios en su casa, etcétera, etcétera. Tenemos conocimiento. Pero dice aquí que la práctica es la acción que se desarrolla al aplicar ciertos conocimientos. En otras palabras, que estamos practicando lo que conocemos. En otras palabras, que cada cosa que aprendemos el domingo, el jueves, el miércoles, el martes y el resto de la semana en la casa, lo estamos poniendo en práctica. Entonces, déjeme hacerle esta pregunta. ¿Cuántas veces le ha dicho a alguien que haga algo que usted sabe hacer? ¿Cuántas veces usted le ha pedido a alguien que haga algo que usted ya tiene el pleno conocimiento de ello y que tal vez para usted diga, esto es fácil de hacer? Pero que ya tenía mucho que no practicaba. ¿Qué tan difícil le fue hacer eso? ¿Qué tan difícil le fue volver otra vez a realizar lo que haya sido? Porque no tenía la práctica. ¿Qué tan fácil es? Porque es fácil decir, haz esto. Porque es fácil decir, haz esto otro. Porque usted en algún momento lo practicó, en algún momento lo hizo, porque tiene el conocimiento de ello, pero ya no tiene la práctica. ¿Qué tan fácil es eso? ¿Cómo le fue? El escritor nos sigue hablando aquí, dice, se suele decir que el talento no es suficiente si no está acompañado de la práctica. En la música se dan ejemplos de personas muy hábiles que por falta de preparación fueron incapaces de ejecutar la misma pieza 2 veces con resultados similares. Dicen por ahí que la práctica hace al maestro. ¿Cuántos creen eso? Yo los dudo, hermano. Yo los dudo, y disculpen para los que levantaron la mano. Yo los dudo. Porque a veces estamos practicando algo equivocado. A veces estamos practicando con un pensamiento equivocado algo. Y no sé si lleguemos a ser maestros. O tal vez seamos maestros de lo malo. Sí podemos estar practicando algo, pero tal vez lo hemos estado practicando por muchos años equivocadamente. Y eso nos lleva a no tener un buen resultado. Y lo pasa en todos los ámbitos de la vida. Dice Luciano Pavarotti, cuando en sus memorias que antes de conocer a la soprano Joan Sutherland, él no tenía control de sus cuerdas vocales, lo cual hacía que sus actuaciones fueran impredecibles. Impredecibles porque no tenía
control de sus cuerdas vocales. Puede decirse que la interpretación del día de hoy era muy diferente a la del mañana. Porque no había control, porque no había la práctica necesaria. Y el escritor ahora nos empieza a hablar a los cristianos. En la vida cristiana también se puede tener mucho conocimiento de Dios, de su amor, de sus leyes y sus promesas. Las personas pueden leer la Biblia, asistir a los cultos de adoración, pero si no pone en práctica lo que Jesús le enseña, no pasa de solo tener conocimiento. Conocimiento. Y es lo que le decía, todos tenemos conocimiento de algo. Leemos la palabra de Dios y ha sido el tema de las últimas semanas. La escuchamos, aquí la escuchamos el domingo, el miércoles, los jueves, los martes. Algunos la estudiamos en la casa durante la semana, los días que no venimos a la iglesia. Y seguimos teniendo conocimiento y más conocimiento de las promesas y las leyes de Dios, de su amor y de su carácter, etc. Seguimos teniendo conocimiento. Pero si no pone en práctica lo que Jesús le enseña, no pasa de solo tener conocimiento. No hay ningún beneficio de lo que Dios ofrece. Mediante la práctica no solo se refuerza lo aprendido, sino que se descubren nuevos conceptos, algunos de los cuales pueden resultar reveladores. El conocimiento y la práctica son inseparables para el cristiano. El conocimiento y la práctica. En otras palabras, todas aquellas cosas que estamos aprendiendo, las empezamos a poner en acción. Las empezamos a poner para que den fruto. Ese es el tema de esta mañana, hermanos. La obediencia de la palabra de Dios. Obedece la palabra de Dios. Y créame que el libro de Santiago nos va a hablar de eso. Santiago 1, capítulo 1, verso 19 al 21, si alguien lo tiene, por favor. Amén. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre está pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid por mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Mire lo que nos dice Santiago aquí, dice por esto. Por esto. ¿Y qué es esto? ¿Y de qué es lo que Santiago nos empieza a hablar aquí? Por esto, ¿qué es lo que nos habló? ¿Qué es lo que nos dijo anterior a este versículo? La ira. Santiago se dirige, primeramente esta carta está dirigida a las 12 tribus que estaban esparcidas por todos lugares. Diferentes comunidades, en diferentes sociedades, con diferentes culturas, regadas por ahí, por todos lados. Y Santiago empieza a hablarle a las 12 tribus que están en la dispersión. Les empieza a animar a tener paciencia en las pruebas. Les empieza a animar a buscar de la sabiduría de Dios, a orar con fe, sin dudar en nada. Los anima a ser humildes, a tener una condición humilde. Y los anima a resistir la tentación. En todo eso, ahora dice Santiago, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Qué más nos dice ahí? Tardo para hablar. ¿Cuántos estamos prontos para oír?
¿Cuántos estamos listos para sentarnos y escuchar a alguien? O de repente apenas empieza a hablar y lo cortamos. Espérame. Déjame hablar a mí primero. Déjame decirte lo que yo pienso de este tema. Y no lo dejamos ni siquiera terminar la frase. Aquí Santiago nos anima a que seamos prontos para oír y tardos para hablar. Y aún más allá dice, tardos para airarse. Tardos para molestarse. En otras palabras, todo aquello que nos empezó a hablar, que de la paciencia, de la prudencia, de la sabiduría, de la humildad. Dice, empieza a practicar esto. Tienes que estar listo para oír antes de hablar. Tienes que estar preparado, y si vas a hablar, utiliza la paciencia, utiliza la sabiduría, para que no te lleve a la ira, para que todo esté bajo control. ¿Cuántos somos pacientes acá? ¿Cuántos tenemos esa paciencia donde en realidad podemos soportar toda la habladuría que se hace por ahí? Para soportar de repente a veces las agresiones, porque somos de otra cultura, porque somos de otra nacionalidad, porque somos de diferente color, porque tenemos un nivel social diferente a muchas personas, etcétera. Esto es lo que estas tribus estaban viviendo. Vivían en lugares diferentes, donde había gente de diferentes culturas, de diferentes religiones, de diferentes creencias. Y Santiago les dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Santiago lo que nos está diciendo es que nuestro comportamiento refleja si en realidad nosotros tenemos a Cristo. Nuestro comportamiento. De la manera que nosotros reaccionamos a la vida diaria. De la manera que nosotros reaccionamos de repente a un comentario que no es muy favorable, que no es muy positivo. De repente porque hay envidia. Y eso, ¿quién dice? ¿Quién dice que de repente hay envidia en los trabajos? Que de repente por allá ve un grupito que está hablando de fulanito y merenganito, porque se me hace que anda de barbero con el patrón, se me hace que por eso le dieron este puesto, se me hace que por eso hizo esto otro. Y hay comentarios, y hay conflicto, y hay argumentos, y ¿cómo reaccionamos a esas cosas de la vida? ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? ¿Estamos prontos para simplemente oír? En lugar de hablar, en lugar de enojarnos y airarnos. Como cristianos, nuestro comportamiento refleja si tenemos a Cristo. Tardo para airarse, dice. Airarse realmente no resuelve nada. La hermana lo dijo, ¿no? La hermana, esa fue la respuesta que me dio cuando yo pregunté ¿qué ganamos con airarnos? ¿Qué ganamos con molestarnos? Nada. Eso no cambia nada. Bueno, sí puede cambiar. Sí puede cambiar algo de una manera negativa. ¿Verdad? Porque cuando nos airamos, tal vez empezamos a decir cosas que después del argumento vamos a decir, es que no quise decir eso. Es que en realidad no pensé lo que decía. No, dice que de dónde, en realidad cuando las cosas que decimos es porque salieron de dónde. De nuestro corazón.
No, es que estaba molesto, es que... No, sí, lo que lo dijiste es lo que en realidad tenías en tu corazón por mucho tiempo. En realidad es lo que piensas, es en realidad lo que tú crees. Airarse realmente no resuelve nada, pero la humildad produce resultados. Pero la humildad en realidad produce resultados. Verso 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En realidad, cuando usted, no importa cuán cristiano usted sea, cuando usted está molesto, cuando usted está airado, enojado y empieza a hablar, créame que la justicia de Dios no va a obrar. Créame que tal vez lo menos que va a salir de su boca son palabras de justicia. Porque estamos en medio de la situación, en medio de aquellas cosas que nos ofendieron, que nos lastimaron. Que en realidad no estamos pensando lo que vamos a decir o cómo lo vamos a decir. ¿Por qué no obra? ¿Por qué no obra la justicia de Dios? Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Por qué no? ¿Qué hacemos cuando estamos enojados? ¿Qué hacemos cuando estamos molestos? Mire lo que hacemos. La persona airada insulta, creando una relación negativa con la otra persona, el cual a su vez responde con más insultos. En situaciones críticas puede terminar la discusión en una pelea o relaciones quebrantadas o relaciones donde no quisiéramos ver a esa persona por el resto de nuestra vida. El airado habla de la abundancia de su corazón, las cosas negativas que ha pensado de aquella otra persona. Es en el momento donde soltamos todo. Aunque después vayamos y digamos, oh, discúlpame, no quise decir eso. Pero la realidad es que estamos diciendo lo que pensábamos. La realidad es que en ese momento de frustración estamos soltando todo lo que traíamos. Al final el airado deja un mal testimonio como cristiano. Ha perdido un amigo o un familiar y ya no se hablan más. Es muy triste cuando esto sucede. Es muy triste cuando nosotros como creyentes, como cristianos, que en realidad debemos reflejar el carácter de Cristo, estamos creando conflictos y situaciones porque no estamos listos y dispuestos para oír antes de hablar y antes de molestarnos. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? ¿Cómo podemos solucionar este problema que Santiago le está hablando a las 12 tribus y que nos habla el día de hoy a nosotros? ¿Cómo podemos solucionar este problema del hablar antes de oír? De molestarnos por situaciones que a veces no tienen ni sentido. Mira lo que dice el verso 21. Por lo cual, desechando. Ya empezamos ahí con la solución. ¿Cuántos de nosotros nos gusta desechar? ¿Cuántos de nosotros nos gusta deshacernos de aquellas cosas que no necesitamos? Yo tengo un garage ahí lleno de cosas que no sé qué hacer con ellas. Pero ¿cuántos de nosotros estamos listos y dispuestos para deshacernos de aquellas cosas que no necesitamos? Que nuestro pensamiento es que en algún momento lo vamos a necesitar. Que en algún momento lo voy a usar. Y tiene 15 y 20 años las cosas ahí paradas así. No, ahí déjamelo, yo lo ocupo. Santiago nos dice que nos deshagamos, que desechemos, dice,
toda inmundicia y abundancia de malicia. Que desechemos todas aquellas cosas que no son buenas para nosotros, todas aquellas cosas que nos pueden traer un conflicto, que nos pueden llevar a apartarnos de Dios. Dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, lo cual puede salvar vuestras almas. Nos da la solución, dice, deshazte de esto, deshazte de toda inmundicia, de toda malicia. Dice, y recibe. ¿Y recibe qué? Recibe con mansedumbre, recibe con paz, con tranquilidad, recibe la palabra implantada. Oiga, hermano, para mí no me gusta que me implanten nada. Porque a veces tenemos el pensamiento equivocado de lo que es implantar. Implantar es constituir, implantar es revelar algo que no, la palabra implantar lo tenemos como algo forzado. No, implantar es algo establecido. La palabra de verdad, la palabra implantada, lo cual puede, dice, salvar vuestras almas. Santiago nos está dando la solución, dice, deshazte de estas cosas y recibe la palabra de verdad. Esta es la solución para que nosotros estemos listos y dispuestos para oír, para estar en humildad, para tener paz. Ahora Santiago nos da esta solución. Hay que deshacernos de todo aquello que no le agrada a Dios. Inmundicia. Es pecado. Es cosas que no le agradan a Dios. Aquí la palabra clave es deshacernos, es desechar. Deshacernos de lo malo y sustituirlo con lo bueno. Tres cosas que podemos ver a través de este pasaje, hermanos. La primera dice, responde a la palabra de Dios con humildad. Responde. ¿Qué es responder? Es entrar en acción, es poner en práctica, es definitivamente, es simplemente practicar. Responde a la palabra de Dios con humildad. Dice, la causa de los pleitos y las disensiones era que la ira incontrolada, o la ira incontrolaba sus pensamientos y sus acciones. Este comportamiento no mostraba ningún síntoma de amor, o no mostraba ningún síntoma de paciencia o humildad con las demás personas. Esto es lo que la ira trae. Simplemente no mostramos lo que decimos ser. ¿Verdad? Porque decimos, hermano, yo soy cristiano. Yo tengo 30, 40 años de ser cristiano. Pero ¿cómo reacciona a aquellas situaciones que de repente son frustrantes en la vida? Que de repente son constantes y que nos están ahí picando poco a poquito, a ver cómo nos reaccionamos. ¿Qué testimonio estamos dando? Del amor de Dios, del amor que decimos que hemos recibido, de la paciencia que es parte del fruto del Espíritu. ¿Qué hay de eso? ¿Estamos prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarnos? Estas son las cualidades de una persona humilde. Cualidades. Debemos de responder a la palabra de Dios con justicia. La ira del ser humano impide la justicia de Dios, es lo que nos dice aquí la palabra de Dios. En Gálatas 5:20 se menciona la ira como una de las obras de la carne. En otras palabras, es pecado. La ira es un término que se refiere a la furia y la violencia. Se trata de un conjunto de sentimientos negativos que generan enojo e indignación. En general, la ira
se encuentra íntimamente ligada a la frustración. Es en ese momento donde llegamos a un punto donde ya queremos explotar. Y cuando explotamos sacamos todo. Debemos de responder a la palabra de Dios desechando lo malo. Esa es la solución que nos da aquí Santiago. Y para entrar más al tema, ¿quién era Santiago? El hermano de Jesús. Ahí vamos a hablar un poquito más de ese tema adelante. Debemos de desechar, la respuesta a la palabra de Dios es desechar lo malo. Ahora aquí el autor ofrece la solución al problema de la ira. Hay que deshacerse de todo lo que sea inmundicia y malicia. Estos términos significan inclinación a lo malo, a la basura, a la suciedad, al desperdicio, a la impureza, a la desvergüenza, a la obscenidad. Y es algo opuesto a la virtud. Debemos de deshacernos de todas esas cosas que no agradan a Dios. Deshacernos es la palabra clave. Volvemos a la pregunta. ¿Qué tan fácil es deshacernos de aquellas cosas que no necesitamos? ¿Qué tan fácil es vaciar el armario? ¿Qué tan fácil es vaciar el garage? ¿Qué tan fácil es deshacernos de aquello que en realidad no nos está trayendo nada? Más que problemas. Quiero invitar a alguien que vaya a los siguientes versículos. Versículo 22 al 25. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oídos olvidadizos, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Mira lo que nos dice ahora Santiago. Pero, siempre hay un pero dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago entra más a fondo en este tema, de que sí, como cristianos, sí, tal vez estamos acostumbrados a ir a la iglesia. Oh, sí, yo voy a la iglesia, no, yo no falto un domingo. Yo no falto a un estudio bíblico el miércoles o el jueves, o yo no falto a la oración el martes, yo no falto, no hay un día que yo no estudie la palabra en mi casa. Y hablamos, este estudio comenzó con el oír la palabra, y luego con el estudio de la palabra, y luego con la meditación de la palabra. Qué bueno, dice Santiago, qué bueno que tú haces todo eso. Qué bueno que estás estudiando la palabra. Qué bueno que vas a la iglesia. Santiago nos dice, qué bueno que la estudias. Qué bueno que pasas tiempo. Pero dice, ese es el momento de ponerla en práctica. Es el momento de practicar lo que estás aprendiendo. Ese es el momento de practicar todo ese conocimiento que has adquirido de la palabra. Porque dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Podemos estar viviendo un engaño, hermano y hermana. Podemos estar confiados de que qué bueno soy porque yo voy a la iglesia. ¿Qué tanto estamos practicando lo que estamos aprendiendo?
Santiago nos anima con ese pero, quiere decir que hay algo más que hacer. Hay algo que es necesario hacer. No tan solamente ser un oidor de la palabra. No tan solo llenar nuestro oído, sino ahora ponerlo en práctica. Dice que sí, hay personas que su especialidad es oírla y leerla. Van a la iglesia y adquieren más conocimientos. Pero cuando regresan a su diario vivir, no utilizan los principios aprendidos. Su estilo de vida no está de acuerdo con lo aprendido en la palabra de Dios. El autor les dice que deben de dar un paso más allá. Sed hacedores. Esta es la clave para el crecimiento y el desarrollo de todo creyente. Que en realidad lo que estamos aprendiendo, en realidad todo ese conocimiento que estamos adquiriendo de la palabra a través de la lectura, a través de los estudios, a través del sermón, a través de todo lo que podemos experimentar en la iglesia y en el hogar, leyendo la palabra y estudiándola, que ahora empecemos a practicar, a vivirlo, a en realidad hacer ese enfoque, ese énfasis de vivir todo ese conocimiento adquirido. Verso 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Quién le gusta verse al espejo, hermano y hermana? A ver, seamos honestos. ¿Por qué razón se mira al espejo? ¿Qué es lo que busca usted cuando se mira al espejo? ¿Cuál es la intención de verse al espejo? Ver a ver qué está mal, a ver si está peinado, a ver si está arreglado, a ver si no tiene por aquí una marquita o una cicatriz, etc. ¿Esa es la intención de verse al espejo? Ver cuáles son las cosas que necesita cambiar, que necesita mejorar, que necesita arreglar. ¿Y qué hace cuando termina de verse en el espejo? Deja echar un poquito más de saliva acá. Porque vio que algo estaba mal. Porque usted se miró en el espejo y vio que algo necesitaba rectificar. Que algo necesitaba una manita más. Pero mire lo que nos dice Santiago. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. En otras palabras dice, este es semejante a aquel que sí vio ahí en ese espejo que había cosas que arreglar, que había cosas que mejorar, que había cosas que necesitaba rectificar, pero se fue y se olvidó. No lo hizo. Dice, es semejante a este hombre que simplemente vio que había necesidad de algo, pero no hizo nada. Aquel que simplemente es oidor de la palabra y no hacedor de ella. Es lo que Santiago nos está diciendo. En el espejo podemos ver todas las imperfecciones, hermano y hermana. Y le aseguro que si usted ve una, lo que va a hacer es tratar de mejorarla. Le aseguro que usted va a ir y va a buscar el cepillo, el peine, la sopladora, el maquillaje, etc. Y va a tratar de corregir esa imperfección. A diferencia de este hombre que simplemente se fue
y se olvidó. Eso es lo que Santiago nos está diciendo aquí. Necesitamos empezar a practicar ese conocimiento que hemos adquirido de la palabra de Dios. La palabra de Dios proclamada nos revela lo que la persona realmente es y lo que debe de hacer para presentarse delante de Dios. Cuando nosotros tenemos en realidad, estamos estudiando la palabra, estamos adquiriendo conocimiento, eso nos va a revelar en realidad lo que somos delante de Dios, lo que necesitamos mejorar y corregir para en realidad nosotros agradar a Dios. Esta persona ve lo que está mal y lo que necesita hacer para cambiar. Si solo somos oidores, nuestra vida continuará siendo igual. Igual. Si usted se dice ser cristiano, creyente, ¿qué diferencias podría usted notar a alguna persona que no es creyente? ¿Cómo se ve eso? En realidad estamos haciendo una diferencia. O cada vez nos estamos viendo más como el incrédulo. O cada vez nos estamos viendo como aquel que ni siquiera se para en la iglesia. Porque piensa que está bien. Porque piensa que es una persona buena. Porque piensa que no le hace daño a nadie. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos llama a hacer en realidad? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos? Porque seguimos adquiriendo conocimiento, hermano y hermana. Cada domingo, cada miércoles, cada jueves, cada martes. Y el resto de la semana cuando estudiamos nuestra Biblia en nuestros hogares. Seguimos adquiriendo conocimiento. Dice verso 25, dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. En lo que hace, hermano. No dice que será bienaventurado en cosas específicas. Dice que será bienaventurado en lo que hace. Santiago aquí pasa de lo negativo a lo positivo. Y nos da una buena noticia. En otras palabras, si tú has decidido, estás adquiriendo el conocimiento y estás decidido a cambiar algo, empieza a cambiarlo. Empieza a quitar todo aquello negativo que hay en tu vida. Empieza a deshacerte de aquellas cosas que no agradan a Dios. Y empieza ¿a qué? A recibir, dice, la perfecta ley. La de la libertad. ¿Por qué? ¿Qué nos dice Juan 8:32? Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estamos conociendo la verdad, hermanos. Estamos estudiando nuestra palabra, la palabra de Dios, estamos meditando en ella, estamos aprendiendo de ella. Esa es la ley de la libertad. Esa es la verdad que hemos conocido y es la verdad que nos hace libres. Pero para ello tenemos que empezar a practicar lo que estamos aprendiendo. Santiago nos da la buena noticia. Que si no somos olvidadizos, que si estamos perseverando en la palabra, en todo lo que estamos aprendiendo,
y ahora estamos siendo hacedores de ella. Ahora sí la estamos practicando. Dice, este será bienaventurado. Este será feliz, este será bendecido, este será el que tiene esa paz y tranquilidad, este será el que en realidad ha encontrado lo que buscaba. Y es a través de conocer más a Dios. Nos llama a ser obedientes, hermanos. Nos llama a practicar los mandatos. Tenemos que obedecer los mandatos que Dios ha puesto, que Dios ha establecido en la Escritura. La obediencia es un requisito indispensable para recibir las bendiciones de Dios. ¿Ah? ¿Cuántos de nosotros nos gustan las bendiciones? ¿Nos gusta recibir bendiciones? Pero la misma palabra nos dice que las recibiremos después de. La misma palabra nos dice buscad el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, dice. Todo lo demás. Todas aquellas cosas que estamos buscando, que estamos ansiando, que en realidad hemos entendido que es la bendición de Dios, y todo lo demás vendrá por añadidura. Porque en realidad estamos primeramente buscando de Dios y su justicia. Porque en realidad estamos aprendiendo de la palabra y la estamos poniendo en práctica. Tenemos que obedecer, hermanos. Y vamos a pasar a los últimos 2 versículos porque ya se nos fue el tiempo. Santiago 1, 26 y 27, por favor. Amén. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Si alguno se cree religioso entre vosotros. ¿Qué es la religión, hermanos? ¿Qué es la religión? ¿Cuántas veces cree que se encuentra esa palabra en la palabra de Dios? Religión. A la iglesia, a las denominaciones, etc. Yo soy de tal religión. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso? Si alguno se cree religioso, sí, hermano, sí, yo estoy en la iglesia todos los días. Ah, qué bueno. ¿Qué tanto practicas lo que has aprendido? ¿Qué tanto estás practicando lo que has aprendido en todos esos días que vas a la iglesia? Es lo que nos está diciendo aquí Santiago. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. En otras palabras, Santiago está diciendo, si tú te crees religioso, si tú en realidad crees que estás buscando de Dios, pero no estás practicando lo que estás escuchando, no estás practicando lo que has conocido, lo que has aprendido, dice, tu religión es vana. Es hueca, no tiene sentido, no te lleva a ningún lado. Algunos creyentes se creen religiosos porque tienen conocimientos de la Escritura, pero en realidad no viven de acuerdo a ella. En realidad no están practicando lo que han aprendido. La religión de tal persona es vana, porque en realidad no está practicando lo que conoce. En realidad no está practicando en lo que cree. En realidad sigue siendo una persona inconstante, incongruente. En realidad no ha tenido ningún beneficio.
nos habla entonces de la lengua. ¿Por qué será este tema tan profundo en la lengua? Nos habla de que estemos listos para oír, tardos para hablar. Y aquí nos vuelve a hablar de la lengua. Dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua. Es muy activa. Es muy activa la lengua. Tenemos que ponerla en control, hermanos. Si tienes conocimiento, ¿cuánto lo estás practicando? Santiago habla de una religión que es vana, es decir, sin valor, vacía, hueca, que no sirve para nada. Que simplemente sigues adquiriendo más conocimiento, pero no hay ningún cambio. No hay nada en la práctica. El problema está en que se dice religioso, pero ni siquiera puede refrenar su lengua. Ni siquiera puede controlar su lengua para el chismecito, para la crítica, para dar más información de la que debería de dar, etcétera. Y nos da, en el verso 27, nos habla de una religión pura. Una religión pura. En otras palabras, esto es lo que en realidad debe de ser tu religión. Esto es lo que en realidad debe de ser tu fe. Esto es lo que en realidad tú tienes que empezar a poner en práctica. ¿Cuál es esa religión? La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Pura y sin mácula. ¿Qué es sin mácula? Sin malicia. Sin malicia, sin mancha, sin... Esta es la religión. Esta es la religión pura. Si tú quieres llamarle religión a algo, tú puedes poner el nombre que tú quieras. Pero tu religión no te va a salvar. Tu relación te va a salvar. Tu relación con Dios, tu relación con Jesucristo. ¿A través de qué? A través de poner en práctica lo que la palabra de Dios nos dice. Que eso es lo esencial. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. No, sí, hermano, yo los visito todo el tiempo. Lo estamos visitando en sus tribulaciones. Lo estamos visitando en sus momentos de angustia, en sus momentos de dolor, en sus momentos de necesidad. Dice visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y por último, para reforzar esto, dice, y guardarse sin mancha del mundo. Guardarse. Eso quiere decir, hermano y hermana, que usted tiene toda la intención, que usted ha hecho y ha planificado esto en su mente de decir: yo me voy a apartar de esto, yo me voy a apartar de esto que no agrada a Dios. Yo voy a hacer todo lo que está en mí. Y voy a buscar de Dios para que Él me lleve hasta el punto que Él quiere que yo esté. Y guardarse sin mancha del mundo. Santiago menciona aquí la religión pura e incontaminada, sin mancha, sin mácula. Esa religión que es genuina, auténtica y que se puede identificar a través de la práctica. A través de lo que estamos haciendo, a través de lo que estamos viviendo día a día. Sus normas se observan en un comportamiento de acuerdo con la palabra de verdad. Su sabiduría produce una relación correcta con Dios. La religión genuina significa que todo en la vida del creyente
tiene el sello del servicio a Dios. En otras palabras, que estamos buscando continuamente agradar a Dios en todo lo que hacemos. Esa es la verdadera religión, hermano. Usted puede poner el nombre que usted quiera. Pero si usted no es hacedor, si usted simplemente sigue siendo un oidor de la palabra y no hacedor de ella, dice Santiago que su religión sigue siendo vana, sigue siendo hueca, sigue siendo sin sentido. Vamos a concluir aquí, hermanos. Santiago le escribe a los creyentes de las 12 tribus que están en la dispersión. Estos han sufrido muchas pruebas por su condición de extranjeros y por mantenerse fieles en sus creencias religiosas. Él les exhorta, Él los anima a contener la ira porque es muy dañina. Les recuerda que ser oidor debe ir acompañado de ser hacedor de la palabra. Les amonesta diciendo que la lengua y la mente deben de estar bajo el control del Espíritu Santo. En realidad hace énfasis en que nuestra lengua no debe de estar suelta por ahí, que debemos de tener control de ella, y que en realidad hagamos el énfasis en empezar a practicar en obediencia el conocimiento que estamos adquiriendo de la palabra. Y para cerrar, los voy a llevar a 1 Corintios capítulo 10, verso 31, que dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. En otras palabras, la palabra de Dios nos dice que en las cosas tan simples y más rutinarias de la vida, como es el comer y el beber, dice, hasta en esas cosas debes de hacerlo para la gloria de Dios. Así que, mis hermanos y hermanas, los animo a que sigamos practicando el conocimiento adquirido de la palabra. Que Dios me los bendiga.